Mind Matters. Mind Matters. Mind Matters. Mind Matters. La ciencia del alma. Soy Paola Ambrosi. Soy Miguel Chávez. Come de la manzana prohibida. Come de la manzana. Mind Matters. Come de la manzana. Bienvenidos a un episodio más de Mind Matters, la ciencia del alma. Mike, ¿cómo estás hoy? Muy bien, Pau. ¿Y tú? ¿Cómo te va? ¿Cómo amaneces? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su podcast Mind Matters. Pues estoy bien y emocionada porque hoy traemos un tema que sin duda desata controversias. Bueno, ya hablamos de exorcismos, pero hay muchos temas que desatan controversias y he aquí uno más. La muerte y el bien morir. Entonces, queremos abordar este tema porque para Mike y para mí, bueno, aquí discúlpame que hable también por ti, Mike, pero creo que Adelante. los dos entendemos que la única certeza que tenemos en la vida es morir. Eso es lo único que sabemos que sí va a pasar. Nos vamos a morir, va a llegar de una u otra manera, nadie la vamos a escapar y es la única certeza que hay. Y de alguna manera nuestra sociedad y nuestra educación nos ha hecho desconectarnos de esa certeza a un grado tal en el que se puede volver una amenaza mediática que pone al mundo de cabeza. ¿Y a qué me refiero? Pues el claro ejemplo que vivimos hace unos años con la pandemia, en donde lo único que tuvieron que decir los medios y los gobiernos fue: ay, te vas a enfermar y vas a morir, y todo el mundo entró en pánico, cuando lo único de lo que estaban hablando es de dos certezas que tenemos en la vida por estar vivos, la enfermedad y la muerte. Entonces, la muerte sin duda es nuestra compañera de vida y yo entiendo que gracias a esta certeza de mi temporalidad, de que estoy aquí solamente por unos cuantos instantes, eso es lo que hace hermosa esta experiencia y lo que a mí en lo personal me da pues el impulso y la pasión de vivir en el presente y de vivir cada segundo dando lo mejor de mí. Y creo que cuando borramos la conciencia de que esto es temporal y entramos a un pensamiento deforme, lineal, mental, de en donde yo creo que las cosas son permanentes y la materia y mi cuerpo y la salud y el envejecimiento y nunca voy a envejecer y todo esto, cuando vivo desconectado de una realidad tan básica, creo que ahí comienzan gran parte de nuestros problemas sociales, de nuestros problemas de salud, sobre todo de cómo trabajamos, de cómo nos movemos en la vida, de cómo entablamos relaciones, y viene una realidad de profundo, profundo sufrimiento cuando yo decido negar a la muerte. Pero, ¿qué opinas tú? Yo creo que una de las cosas también, y totalmente de acuerdo contigo con lo que comentas, y una de las cosas que tendríamos que analizar cuando nos sentimos en situaciones que no nos gustan o que pasan cosas que nos parecen o catalogamos o metemos dentro del concepto de malo, la muerte yo creo que sería el primero, ¿no? Si hoy hiciéramos una encuesta, seguramente estaría la muerte, la pobreza, el hambre, todas estas cosas, ¿no? Que, como decías, son a lo mejor el antónimo de muchas de lo que la mayoría queremos vivir. Pero yo creo que lo interesante, Pau, es saber y adentrarnos en nosotros mismos de manera personal, pero también colectivo, qué miedo estamos, como dices tú, pisando ahí. ¿Cuál es el miedo que impulsa? ¿Cuál es el booster de la muerte? ¿No? No podemos empezar algo pensando en el final. Es como hoy yo salgo contigo, te invito a salir y vamos a pasear y ya estoy pensando en el momento que me mandas a la fregada. O sea, yo creo que eso es bastante triste y de alguna manera corta y cuarta la forma de vivir y de cómo es el proceso normal justo de la vida, ¿no? La naturaleza de vivir, el nacer, el crecer, el reproducirse, el madurar, etcétera, y morir. Es parte del ciclo y es a lo mejor el apego que tenemos a solamente vivir
quizá los tres primeros que mencioné, y nosotros no darnos cuenta que esto es un círculo literal completo, ¿no? Donde el crecer, el reproducirse, el madurar, es tan importante como la muerte. Por supuesto, el nacer, ¿no? La única cosa que justifica la vida es la muerte y la única cosa que justifica la muerte es la vida, o al menos así lo veo yo. Entonces, ojo, esto no es un discurso. Yo ya viví la muerte de familiares cercanos, muy cercanos, de mis padres, y ya estuve también observando, ¿no? Las muertes de algunos amigos y también, y digo observando porque me puse en una posición de observador. Y lo primero que observo es lo que me lleva a sentirme o los lleva o nos lleva a sentirnos como nos estamos sintiendo en ese momento. Y yo creo que es una gran oportunidad de humanidad. Yo creo que es una oportunidad de vida, darnos y tener conciencia de cómo vivirías si tuvieses claro todos los días ese momento. No con miedo, sino con responsabilidad, como reconociendo que, y este es un discurso muy escuchado, ¿no? Esto no estamos diciendo el hilo negro, es viviendo y sabiendo que nos vamos a morir, junto con una educación financiera, creo que son los dos elementos que hoy nos hacen falta en general, ¿no? Creo que el saber cómo manejarnos financieramente y el saber que nos vamos a morir nos pone en una situación donde vamos a vivir la vida de una manera más plena, vamos a vivirla de manera responsable. Entonces, creo que en este espacio nosotros tratamos y lo ponemos siempre en la mesa de cambiar los conceptos, de reestructurarlos, de modificarlos, de hacer un poco de disrupción en esto que significa vivir, en esto que significa morir, ¿no? Y las decisiones que tenemos en cada uno. Te pregunto, ¿tú crees? Sabemos que hay gente que decide morir, ¿no? Sabemos que hay gente que conscientemente dice, me quiero morir y me voy a morir. Pero también, y te pregunto, nosotros tenemos decisión al nacer. O sea, Paola Ambrosi, que se llamaba no sé cómo antes de nacer, decidió vivir. ¿Eso también es una decisión? Yo creo que sí. Yo también creo que sí. En lo personal, yo creo que en este continuo de la información, de la energía, de la existencia, eh, llega un punto en donde llegamos a desarrollar un nivel de conciencia que nos permite irnos moviendo a través de las reencarnaciones con un poquito más de libertad y menos de apego. Yo creo que estas reencarnaciones nos van llevando eh, por la fuerza de nuestros apegos. Y entonces los apegos, es decir, aquello que no resolvemos y que se mantiene en aflicción, es lo que se vuelve un imán eh, que me impulsa a nacer en algún lugar específico, en alguna realidad particular alrededor de ciertas personas. Y conforme lo vamos resolviendo, ese imán que es reactivo, que es pura aflicción y me mete directo al punto que no concluí en la ecuación anterior, de alguna manera empieza al irse resolviendo, al irse liberando de esa aflicción, puedo cobrar conciencia y entonces tomar decisiones distintas. Pero bueno, esto es exacto, pues depende mucho de cómo comprendamos la realidad, ¿no? Sí De si es. la comprendemos solo como material o comprendemos la dimensión espiritual. Y aquí, uno de los primeros temas de muerte que creo que cuando no escogíamos hablar de este tema, veíamos que hay varias áreas que hoy en día son parte de nuestra vida y están llenas de crítica, juicio, tabú, eh, como el aborto, la eutanasia, la muerte asistida, el suicidio. Entonces, ok, la muerte puede llegar, pero ahora hablemos de cuando la muerte se provoca. ¿Y qué pensamos de eso? Entonces, no sé, abramos el tema del aborto, tan controversial, que es una muerte asistida de una vida que aún no se ha separado del vientre de la madre que lo está gestando. Y entonces, ¿qué opinamos ahí? ¿Qué te digo, Pau? Sí, es uno de los temas que en lo personal yo no suelo opinar, no tengo una opinión porque creo que
aquí nadie se mete a tu alcoba ni a tu cuerpo. No, no creo que ha nacido y no creo que haya una institución, una ley, una persona que tenga autoridad sobre tu cuerpo. Yo creo que cada quien debe decidir, en el caso, por ejemplo, y hay tantos escenarios como seres humanos, como mujeres, en este asunto del aborto, me la pones complicada. Yo creo que dividiría, si yo, a ver, retomando la pregunta, si tuviese que opinar, lo dividiría en dos. Sí, esta parte que todos, ¿no? Pensamos, esta parte del cuerpo, la mujer, la decisión, la emancipación, toda esta parte del poder de decidir o de no decidir. ¿Y qué consecuencias tiene eso, ¿no? Que involucra, hablábamos también de la opinión del hombre, la mujer no hace, digo, no ha nacido todavía la mujer que pueda hacer sola un feto, ¿no? Que pueda procrear sola, entonces necesita la contraparte. ¿En qué situación se da? O sea, ¿cuál fue o qué es lo que originó esa relación que se culminó obviamente pues en un embarazo? Pueden ser todas y cada una como suceden, ¿no? Como cuántos humanos somos, multiplicado por cuántas veces lo intentamos. Entonces, todas esas son las opciones. Es bien difícil, por eso te Sí. digo, tener una opinión y que todo quepa ahí. Pudiésemos hacer un podcast completo, o sea, toda la vida de ese mismo tema y nunca ser capaces de coincidir. Pero yo, en mi experiencia, en lo que yo he vivido, en lo que he visto, lo tengo en esas dos directrices, en esta parte ciertamente muy humana, muy decisión de mujer o muy decisión de lo que implica pertenecer a una creencia religiosa y a un gobierno conservador o más progresista. Y la otra parte es la que más me importa o con las que más estoy en este momento de mi vida enlazado, que es la espiritual. Junto contigo y en algunas ocasiones hemos hablado de la implicación que tiene pues el aborto para temas espirituales, para lo que es la naturaleza del ser, la naturaleza en general, ¿no? Lo que es, como decía, nacer, crecer, reproducirse, madurar y morir, ¿no? Y dejar que esto ocurra, ¿no? Dejar que esto suceda de manera natural y que la vida, el universo, la energía determine al menos la final, ¿no? Al menos que si te fijas es Ujú. la final y el comienzo. Es la muerte, pero es la vida. O es la vida y luego es la muerte, ¿no? Y ese es otro tema que ahora creo que es valioso platicarlo, es valioso comentarlo. Entonces, y todo lo que las consecuencias tiene, lo he visto en meditaciones, lo he visto en constelaciones familiares y cómo ahí, ahí es donde sí tiene una importancia. Yo no estoy juzgando y bajo ningún concepto me metería a juzgar a las personas que lo han hecho o a las que no lo han hecho y han dado en adopción o que decidieron, ¿no? Conservar obviamente al bebé, ¿no? Entonces es muy respetable. Eso no es en tela de juicio aquí, sino lo que estamos hablando es de las implicaciones puramente reales. Es decir, ¿no? Para, para, para muchas personas, para muchos hijos, y necesitaríamos entender que justo ese feto, esa criatura, ese bebé, empieza a sentir desde antes. Yo creo que es importante nos entendamos con eso, que tomemos conciencia de eso. Hay toda una ciencia detrás de esto, hay toda unas filosofías, ¿sí? Hay toda una justificación que yo no estoy poniendo en este momento en la mesa para justificar el no hacerlo o el hacerlo, que sencillamente tendríamos o tenemos que entender el concepto completo para tomar decisiones adecuadas. Y me iría un paso atrás, antes de pasarla bueno. Esta información es para que cuando la vamos a pasar bueno, que nos fuimos de noche copas, que conocimos a alguien, fue una mejor, una relación fugaz o fue el novio con el que, la novia que no quisimos quedarnos, tengamos esta decisión, tengamos esta información. Y entonces es que decidamos. O sea, hay que ser un poquito proactivos en este tema, pero con la conciencia de la implicación y desde dónde viene la implicación. Creo que eso es lo importante. Y ahí es donde está mi opinión, ¿no?
al final, Ujú, creo que pudiésemos hacer una perfecta mezcla de estos dos conceptos, al menos yo lo hago, y es por eso que en mi decisión, en mi opinión, lo dejo a manera personal, que cada quien tenga ese regulador, que cada mujer y también cada ujú, hombre, Pau, y tú ahorita nos dirás por qué, decida verse involucrado en una decisión de ese tamaño, ¿no? Yo creo que es importante que tomemos conciencia que es, sí, pues la regamos, la cagamos y metimos la pata, dos se metieron la pata, ¿no? O sea, hubo ahí dos participantes. Ojo, estamos hablando también de abusos, ¿no? Aquí estoy incluyendo ese tema de abusos, de abusos a niñas, a mujeres, donde tienen esta consecuencia, ¿no? Otra vez, no está bien, no está mal, yo no le estoy poniendo esos adjetivos calificativos, es solamente tomar conciencia. ¿Sabes por qué? Porque al momento de tomar conciencia, o es como lo siento, no, si hoy estamos hablando de un abuso de una niña menor de edad que fue violada y que quedó embarazada y están ¿no? en ese proceso, que sepa esa niña o quien lleva el cuidado de esa pequeña o de esa mujer, qué viene después y qué hacer. Pero no solamente físicamente, Pau, ni tampoco mentalmente, sino también a nivel álmico, a nivel, esa parte donde el alma también puede tener algún trauma, el alma también puede tener alguna aflicción, el alma también puede sentirse que necesita sanar. Y a veces con los años se representa en el cuerpo. El cuerpo es la punta del iceberg todo el tiempo, de lo que hay en el alma y lo que hay en la mente. Entonces, vemos enfermedades en las mujeres y sería muy interesante analizar eso, ¿no? Ver la estadística de qué enfermedades coinciden con las mujeres que han abortado y que tienen arriba de 50 años, 60 años. Sería interesantísimo ver en dónde está esa comparación y ver si entonces son enfermedades del cuerpo o del alma o de la ujú. mente maltratados. Entonces, hoy las personas que nos escuchan, creo que lo más valioso, por lo menos de mi parte, que podamos tocar aquí es cómo lidio con las consecuencias. ¿Qué voy a hacer una vez que esto suceda? Haya sido abuso, haya sido pasarla bien, haya sido que yo sí quiero y él no quiere, o que él quiere y yo no quiero, haya sido lo que haya sido y sea como sea, más allá del catolicismo, más allá de los conservadores, republicanos, demócratas, Morena, el PAN, etcétera. No, 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 no. Por eso digo que es tan importante que nosotros concienticemos esto y tengamos estos elementos y que podamos tomar nuestras decisiones. Yo no creo que las religiones ni el gobierno se tienen que meter a nuestra alcoba. No creo en eso. Ni la gente, ¿eh? Ujú, Ni la sociedad. No tiene nada que meterse. Ese es mi alcoba, ese es mi cuerpo, ujú. yo decido. Pero ahí está el tema. ¿Bajo qué decides? ¿Bajo la ignorancia? Claro, o la conciencia. Y aquí Así está es. la incomodidad. Y siempre queremos irnos a ese tema, debería ser legal, no debería ser legal, y vamos a tratar de decidir qué es lo moral y lo ético. Y yo creo que el planteamiento hacia donde queremos llevar la reflexión es tal cual, responsabilidad y consecuencia. Es, ok, todos tenemos el derecho de estar vivos y tenemos el derecho sobre nuestra propia vida. ¿Tenemos el derecho sobre la vida de alguien más? Ese es el gran tema de controversia, ¿no? Y eh, ahí es en donde, pues por eso hay tanta diferencia de opiniones, ¿no? ¿Por qué? Porque automáticamente alguien diría, no, ok, pero entonces, ¿por qué existe también la pena de muerte? Si no tenemos el derecho sobre la vida de alguien más, ¿o por qué se permiten las guerras? ¿Por qué no están totalmente prohibidas las guerras en Así donde es. un ser humano mata a otro por alguna ideología, ¿no? Entonces, ok, sin embargo, el mundo es tan caótico que cuando yo, ¿no? Si yo digo, yo tengo el derecho de quitarle la vida a alguien más, como que todo el mundo respondería, no, claro que no. Pero si yo abro la conversación y te digo, ¿qué opinas de la guerra de Israel y Palestina? Ah, ahí ese tema es como que ya no estamos hablando de muerte, estamos hablando de otra cosa y se borra. O traemos el tema del aborto y entonces es, no, espera, ¿no? Entonces sí se puede o no se puede. Entonces, o la pena de muerte. No, pues es que a los malos que los maten.
bueno, entonces, no, 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 de alguna manera todos tenemos estas ambivalencias en nuestra manera de pensar y lo importante es comprender, ok, al final como seres humanos hemos ido tomando decisiones muy extrañas con respecto a estos derechos otorgados a nosotros mismos sobre la vida de otra persona. Y de alguna manera lo que quiero yo subrayar es si importa la situación, el contexto, las razones por las cuales llegaste tú a quitarle la vida a alguien más. Eso no es lo que estamos hablando aquí, ni está en tela de juicio, ni somos nadie para juzgar, ni creo, tal cual como dices, nadie se puede meter a nuestra recámara y opinar. No, esas situaciones son extrañas y extremas y Así muy es. personales. Ujú. Pero de lo que sí podemos hablar, porque creo que es un vacío enorme, es si pasa algo muy fuerte a la persona. Y hay un duelo que se vuelve casi imposible de vivir justamente por estos tabús, porque la mente se tiene que ir automáticamente a un lugar de era mi derecho, era lo que tocaba, no le voy a decir a nadie. La mayoría de estos eventos ocurren en secreto, en lugares clandestinos. Muchas veces los padres no se, o sea, el padre, estos son temas importantes porque aquí hay dos seres humanos en una concepción. Hay un espermatozoide y un óvulo, aunque los hayas comprado en un laboratorio y hayas utilizado el vientre de alguien más. Hay un lado masculino y un lado femenino y esos co-creadores biológicos, ¿no? Los dos son padres y madres, ¿no? Es que Así es. esta cuestión hoy de la inclusión de género ya no sé cómo hablar. Estoy hablando de, ¿no? Pues el hijo y, Ujú. ¿no? Y aquellos que lo procrearon. Y cómo es posible que el hombre no tenga derecho sobre su hijo. Y lo digo porque me ha tocado ver a lo largo de mi vida muchísimos casos, más de los que me gustaría, de hombres en profundos duelos y crisis porque no les dieron la oportunidad de decidir. Algunos hasta ofrecieron, ¿no? De todas las maneras posibles, económicas, el bienestar tanto de la mujer como del hijo, decir no te preocupes, te puedes desentender, yo le doy mis apellidos, yo me encargo, solamente por favor que nazca bien y ya yo me encargo de todo y no les dan el derecho y legalmente no hay nada que puedan hacer. Y esto me parece atroz. Y ahora voy a cambiar un poquito el tema por esas llagas que se están abriendo. Me parece atroz que no le podamos dar el respeto a un hombre o a una mujer por igual. Si estamos hablando de igualdad, los dos tendrían que tener la oportunidad de decidir sobre esa vida que se ha creado, para un lado o para otro. Y un paso atrás, los dos tendrían que tener y ser tomados en cuenta para decidir co-crear. Porque, ok, venimos de épocas en donde la mujer, ay, cuánto abuso ha sufrido la mujer, no lo estoy poniendo en tela de juicio, no estoy diciendo que no pasó de ninguna manera, solo digo, ya nos gustó esa bandera. Y sí, el derecho del hombre a decir, no quiero más hijos, porque de la misma manera que he tenido que escuchar estas historias, también una historia constante que me parece atroz es hombres que son forzados a tener más hijos porque la mujer quiere más hijos y el hombre entonces no puede ni opinar, ¿no? No puede decir no y está mal visto y se le critica y se perdón, pero es igual de violento forzar a un hombre a tener más hijos que forzar a una mujer a tener más hijos. Hoy en día, si un hombre le dice a una mujer, ándale, a mí me da igual lo que tú pienses, yo quiero un segundo hijo, un tercero, Dios mío, la que se arma, ¿no? La Totalmente. revolución, ¿no? Y se le van a la yugular. ¿Y qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si es la mujer la que está forzando, diciendo yo quiero un segundo hijo? Y el hombre dice no. Está al desnudo y no tiene nadie que lo defienda, nadie que lo apoye, no más que pues él su propia voluntad y obviamente y su capacidad de decir no y de poner un límite, ¿no? Entonces, creo que lo que estamos poniendo sobre la mesa es estas responsabilidades y, y
el poder comprender que no quitar la vida a una criatura que no ha respirado aún, que no ha salido del vientre materno, tiene un impacto tanto para el hombre como para la mujer. Y sí pasa, y sí hay un duelo, y sí es una pérdida, y sí es algo que queda marcado y tatuado en las células de la persona de una manera muy profunda, muy, muy profunda, y que se tiene que atender, se tiene que poder hablar, ¿no? Exponer, hacer el trabajo necesario del duelo de ese evento. Totalmente, Pau. Y aquí no estamos hablando del pro vida versus el pro aborto, ¿no? Aborto, sino estamos hablando del punto de convergencia. Estamos hablando del punto donde se convergen y yo creo que es el tema, dijiste la palabra consciente, que otra vez vamos a hablar de los boosters, que son la educación y que son el conocimiento de lo que viene después de eso. Nosotros, cuando la pasamos, bueno, cuando nos acostamos con alguien y hay obviamente, esa opción, ¿no? de procrear, no nos acostamos pensando en eso, evidentemente. Evidentemente no. Pero yo creo que ahí es donde el mindset tiene que ser distinto. Y tenemos que ser claros que si tomo y manejo, hay una posibilidad importante de que yo o me quede dormido o choque y que me haga daño yo y alguien más, ¿no? O que si manejo armas y no tengo cuidado con ellas, también suceda cosas que no están dentro de lo que refiere a mi autonomía, sino que implica a otras personas. Y es ahí en esa irresponsabilidad, en esa ignorancia, en esa inconsciencia, donde nosotros queremos enfocarnos. O sea, es un tema más para nosotros hoy aquí en el podcast proactivo que reactivo. Usted, señor, usted, señora, que no quiere salir a tener más hijos, desde que empieza ¿no? El show, usted tiene que estar consciente. El hombre con la vasectomía, la mujer con el anticonceptivismo, o no sé cómo ponerlo de esta forma. Y, ojo, estamos hablando cuando es una unión consensuada, ¿no? Cuando es una unión que los dos están de acuerdo a estar. No estamos hablando de los abusos. Y saber que el unir esas cositas, este pene y esta vagina, pues tiene esa consecuencia, puede ser una de las consecuencias, ¿no? Y si mi punto no es procrear, pues tomo mis precauciones. Creo, esto es un tema muy trillado, como lo dijimos. Es una situación bastante hablada, discutida en todos los escenarios. Hace poco Francia fue motivo de así de titulares a nivel mundial por lo que hizo a nivel constitucional con el tema del aborto. No bien, no mal, así lo decidieron la conciencia colectiva, sus supremas cortes y todo está bien. O sea, si la mayoría piensa así y realmente están representando la democracia, genial, aplausos. Lo que digo es que yo iría, como dices, como mencionas, ¿no? Un paso o dos o tres o no sé cuántos atrás y me iría a la educación, a la conciencia. Y que no solamente es un tema físico, o sea, no solamente estás hablando de que va a haber una barriga, que va a haber un parto y que obviamente viene una vida, o no. Estás hablando de todo lo que eso implica. Y es ahí donde vienen la bola de situaciones en el mundo. Es un hijo no deseado, es un hijo traumado, es un hijo que obviamente esos traumas vienen porque a lo mejor desde que venía en el vientre no estaba siendo aceptado, no fue educado con amor, no fue visto con amor, no fue cuidado con amor. Y entonces vamos en las que vamos. Ojo, yo no estoy aquí, ¿cómo decirlo? Desgarrándome las vestiduras, ¿no? No estoy diciendo algo que a todos nos pasa, ¿no? Mi abuela tenía un dicho que me daba mucha risa que hoy para mí, claro, yo lo oía de niño y ahora tiene mucha más conciencia, que sea, chile parado no tiene conciencia y discúlpenme lo peyorativo, pero es la verdad. Si tú sabes que no va a haber forma de pararte, pues entonces toma 2, 3 acciones antes de, ¿no? Sí, Y sí, es muy sí. chistoso porque es súper coloquial el dicho, pero es la realidad. O sea, si no sabes cómo parar o si no tienes conciencia, pues antes Sí, de que sí. en un momento frío en tu casa viendo la tele y dices, oh, yo decido no tener hijos. Pues siendo hombre me hago la vasectomía o si soy mujer, pues hago ciertas cosas que me permitan asegurarme a mí o me protejo, ¿no? Y realmente por más bueno que esté el show, pues tomo estas Claro. acciones, mi Pau. A lo que voy es que
necesitamos tener claro de que la decisión de nacer es la misma decisión de crecer, de madurar y también una decisión donde nosotros podamos estar conscientes de todas las consecuencias. Y lo diferente de esto es, yo creo también poder concientizar, Pau, que somos humanos que tenemos tres cuerpos, por lo menos, ¿no? Que estamos de acuerdo todos, que tenemos emociones, que tenemos una mente, que tenemos un cuerpo y que nuestras decisiones nos tenemos que integrar. Yo creo que ahí está parte de donde, hacia donde debe ir la educación esta vez. Yo creo que ahí es donde viene la revolución del pensamiento en el tema del aborto. El qué implica, ¿no? Porque muchas veces oímos casos, ¿no? Yo he tenido gente que no sabía que era adoptada a mi alrededor y que, pues, la verdad es que te das cuenta de algunas cosas. O que no conoce a sus padres y que le escuchas y se adentran en el tema, Pau, y es una experiencia escuchar a las personas. Ahora, en los abusos es otra cuestión. Ya en los abusos estamos hablando de también tener esta educación para cualquier decisión que vayas a tomar, sepas cómo lidiar con las consecuencias, cómo lidiar con lo que viene, vamos a llamarle así, ¿no? Y cómo vas a lidiar a nivel físico, a nivel mental y de emociones y del alma, ¿no? Y que eso pueda integrarte. Porque cuántas madres o cuántas mujeres no hay que siguen su vida después de pasar por sucesos de este tipo muy traumatizadas, muy afectadas, con muchas aflicciones, porque no hubo esa, pues de alguna manera, esa guía para ellas, ¿no? Y me estoy refiriendo estrictamente a las de abuso. Cierto que afuera, o sea, hay muchas organizaciones que atienden esto y yo creo que una de las asignaturas que más está en el aire, más pendientes está, es esa integración, pero que la entendamos desde que se crea la ley, desde cuando el gobierno se empieza a meter, como digo, a tu alcoba, que integremos que somos humanos, ¿no? Que somos orgánicos, que somos y vivimos en este mundo, que no nada más es, echa para afuera lo que traigas y si ese se acaba el problema, no, hay más implicación y es muy frío. Y yo creo que ahí la ley es donde debe procurar el bienestar. A ver, la ley tiene que ser ley, para ser ley tiene que ser ley, pero también tiene que ser humana. Si no hay humanidad en la ley, no puede ser ley. Y necesitamos entender la naturaleza de esa justamente humanidad. Claro, claro, porque no somos una piedra, no somos un árbol. Hay una conciencia detrás, hay una evolución, hay una interconexión e interdependencia con todo mi sistema. Cada vez que yo tomo una decisión de esta magnitud, obviamente muevo a todo el sistema, muevo la historia de estos apellidos. Entonces, el poder abrir los ojos a las consecuencias quizás nos puedan ayudar a activar nuestra responsabilidad en estos pasos, Mike, como los que hablas, que parecen trillados, parecen simples, pero hoy en día seguimos teniendo y yo sigo escuchando el común denominador es no hay una educación sexual en casa. Sigue siendo así. Siguen siendo temas tabús el enseñarle al niño el tema de sus genitales, su cuerpo, la no vergüenza con su cuerpo. Ahora, todo este cuerpo animal que tenemos de mamífero, errónea, equivocada y con sin ningún respeto, cuando no se nos ha educado con amor, cuando nuestras concepciones son porque estoy alcoholizado, son por violencia, son porque mi reloj biológico, ay, ya me está, ¿no? Haciendo ruido y me quiero embarazar a la fuerza, ¿no? Por ignorancia. Entonces, cuando se le abre la puerta a un alma es violencia, intoxicación, aflicción, egoísmo. No, pues claro que ese ser humano, seguimos gestando al ser humano en esa alberca
aflictiva y evidentemente vienen una serie de controversias alrededor de pues lo quiero tener o no lo quiero tener, o me lo quedo o no me lo quedo, lo regalo, en donde a mí me encantaría que no tuviéramos que llegar ahí. O sea, yo creo que el éxito de poder abrir nuestra conciencia sería concepción responsable y consciente, y solamente de aquellas personas o momentos o situaciones en donde conozco la implicación que va a ser traer una vida y la responsabilidad de no crear un criminal. Y si yo me siento capacitada para traer el alma de otro niño al mundo y me siento capacitada para criar un héroe, un ser que va a amar, que va a respetar, entonces me aventuro a tener hijos. Y si no estoy capacitada para eso, porque yo misma no puedo parar de insultar, de gritar, de enojarme, no, y lo único que quiero es que mi foto de familia se vea hermosa con el número de hijos que tengo en la cabeza, pues no creo que sería adecuado que nos permitiera, bueno, ya voy a decir una palabra equivocada ahí, yo casi diría que nos permitieran concebir. A veces digo que así como en muchos países se requiere de licencia para tener mascota y te revisan un montón de cosas, yo sé que esto suena muy controversial, pero creo que quizás debería de existir algo que fuera una licencia para poder concebir y tener hijos, porque no es cualquier cosa, es una responsabilidad enorme y ahí hay otra gran controversia, Así es. eh, pero ¿no? Esta responsabilidad y consecuencias, en lugar de perdernos en la discusión sobre si debe ser legal o ilegal el aborto. Totalmente, Pau. Yo creo que ese es otra vez, un tema más reactivo que proactivo. Y no lo estamos viendo desde ahí. Estamos viendo cómo después de que estamos metidos en el tema lo solucionamos. Está bien, porque si estamos montados en esto. Pero yo creo que es como cómo hacemos el cambio cuántico generacional, pues donde tenemos este tema, sí, ahí sí que se meta la ley, ahí sí que se metan las religiones, en cómo educamos, porque eso sí es un menester de el gobierno, es un menester de las religiones, educar, digo, ¿no? Pensaría que es al menos mucho más Ujú, adecuado que qué haces con lo que resulta de tu alcoba, ¿no? Eso creo que ujú, complicado. Entiendo el por qué se hace, o sea, es decir, tiene una lógica, puedo estar o no de acuerdo, es irrelevante. El tener la decisión de que si algo vive o algo muere va más allá de una ley, va más allá de una religión, va más allá de una edad o de un género. Yo creo que estamos justamente necesitados de integrarnos para tomar esas decisiones de vida y no estamos acostumbrados a eso. ¿Por qué? Porque somos muy al ahí se va, hasta en eso, porque no somos responsables, porque no somos conscientes. La palabra consciente sale, yo creo que voy a meterme a todos los episodios del podcast y voy a ver cuántas veces decimos esta palabra. Seguramente es la que más mencionamos, ¿no? Es la que, o sea, este podcast es Mind Matters consciente, ¿no? Y esa es la invitación, de hecho, de verdad es que esa es la invitación, porque cuánto y cuántos temas no nos ahorraríamos o modificaríamos o estuviésemos hablando de otras cosas, habláramos de esta conciencia desde que nos educamos en la primaria, en el kinder, secundaria, etcétera, etcétera, ¿no? Sería bastante interesante tener una materia donde nos hablaran de la importancia y de que tenga que ver con la información. Ese sería the top, the cherry on the top para ser graduado. Yo creo que eso sí es una graduación. Sí estamos hablando de una graduación. O sea, estás ujú, listo para ser un doctor, estás listo para ser un abogado, estás listo para ser un ser humano, estás listo para ser padre, ujú. estás listo para ser un héroe, estás listo para contribuir a este regalo y decídelo con conciencia y enseña a los que vienen detrás de ti a decidirlo, ¿no? Eso es proactividad. Eso es de lo que hoy estamos hablando aquí, no de juzgar, otra vez, no de decir si está bien o está mal, no de ver quién tiene la razón, de si son progresistas o conservadores,
eso ya son otra cosa. Eso es, Mm, discúlpenme, de seres muy primitivos, de seres muy básicos, donde todo es reactivo ujú. y nada es proactivo. No va a cambiar la historia mientras no pensemos antes de actuar, donde no nos sentemos. Y es cierto, el sexo, la relación sexual es de las cosas, de las mejores cosas que vive el ser humano. Estoy de acuerdo. O sea, no S- estamos aquí satanizando Totalmente. nada, ¿no? Pero visto desde otro enfoque, ¿No? Pau, si la vamos a pasar bueno, genial, pasémosla súper, las veces que queramos. Y si pasan las cosas, decidamos con información. El decidir la vida o la muerte es un tema sí individual para mí. Es un tema donde tendrías que sentarte no sé cuántas horas, no sé si hay una graduación para eso y decir va o no va. Pues muchos dicen divina, que nace y que muere, no es una decisión del ser humano. Te pongo en perspectiva algo. Hay en Francia justo ahora unas incubadoras, pues de hecho son vientres, ¿no? Vientres que van a simular, obviamente estos vientres pues son básicamente como unas incubadoras, pero van a simular el vientre materno y van a crecer miles de niños a través de eso. No bien o mal, cada quien tiene su opinión. Yo lo que pienso es que cuando el pan está hecho artesanal, sabe diferente cuando está hecho en máquina. Y qué mal que le ponga esa comparación, ¿no? Pero habemos, a lo mejor porque yo soy old fashioned, y yo creo que yo sí creo en el ciclo natural de la vida. También creo que esas personas que no tienen naturalmente la posibilidad de ser padres tengan esos paliativos. Pero qué difícil es para el ser humano, como lo hemos hablado aquí con la inteligencia artificial, como lo hemos hablado con otros temas, qué difícil es mantener esa línea de ética. No vamos a hablar de moral, porque eso cambia por geografía, cambia por división política. Pero sí vamos a hablar de una ética, y la ética tiene que ver, desde mi perspectiva, desde la naturaleza, el respeto a la naturaleza, no matando ni siquiera de eso, ni tampoco decidiendo quién nace o quién no, sino de nosotros mismos, de cómo queremos vivir, cómo queremos seguir esta vida y este mundo. Yo no estoy a favor ni en contra de esas formas de procrear. Solamente creo que debemos estar claros de las consecuencias, de lo que implica, para saber otra vez cómo lidiar con eso. Exactamente, otra vez responsabilidad y consecuencias, en lugar de soluciones tipo aspirina a nuestros apegos, a nuestra avaricia, a nuestra ignorancia, a nuestra violencia, a nuestra agresión. Creo que muchas de estas soluciones, de nuevo, esto no es un discurso igual, pero que tú lo estás diciendo, Mike, pero creo que es importante reiterarlo, no es un discurso en favor ni en contra del aborto o la inseminación artificial o demás. Es qué pasa cuando lo hacemos y por qué lo estamos haciendo, por qué lo estamos buscando. Viene desde el egoísmo, viene desde la avaricia, viene desde la soberbia, de yo puedo más, de yo sé, de yo decido, me da igual lo que haga la naturaleza. Es una motivación primitiva, y no solo primitiva, es una motivación que genera y crea guerra, sufrimiento, aflicción, ¿no? Entonces, todas estas grandes tecnologías que tenemos de vida, de muerte, si las pudiéramos aplicar desde la paz, el amor, la compasión, desde el ser totalmente responsables de nuestras, las utilizaríamos de manera muy distinta, en lugar de solo como aspirinas a, ay, pues es que no, salí de copas otra noche y entonces, pues no, ni me fijé, ni me acordé, ni llevábamos protección, ¿no? ¿Qué dices? Wow, no, no es la vida de otro ser humano, ¿no? Y Así está es. puesta en juego por algo, porque quería salir y fui totalmente irresponsable. Entonces, creo que sin duda, a mí me gustaría que pudieran empezar a hilar, porque este tema no termina aquí. Hablamos no solo de aborto, hablamos de muerte asistida, hablamos de suicidio y queremos ahondar en esos temas también y abrir el espacio para que lo podamos sentir su incomodidad. Entonces continuaremos hablando de los temas, pero comiencen a eh,
a juntar dentro de ustedes muerte, el derecho sobre la vida o el derecho de vida, el derecho de muerte de mi propio cuerpo sobre la vida de alguien más, cómo me siento al respecto, y estas dos palabras, responsabilidad y las consecuencias de. Y como si fuéramos a hacer malabares, usen esta plática que acabamos de tener como una reflexión y malabaren estos conceptos y vean en dónde están sus incomodidades, en dónde están sus dogmas, sobre todo. Me encantaría que pudiéramos buscar a nivel personal en dónde están mis propias incongruencias sobre estos temas. Así es, mi Pau. Y quiero cerrar este episodio que vamos a dejar y que lo vamos a extender seguramente en otros más, diciendo que este tema se ha tratado con mucho respeto por parte de nosotros y que la intención es, otra vez, ser en ese sentido, pues solamente espectadores de lo que los demás opinen y de lo que los demás hagan. Nosotros solo las opiniones que expresamos aquí son personales y es en lo que a través de nuestra experiencia hemos vivido y estamos compartiéndolas con ustedes. No somos dueños de la verdad. Nosotros parte de la premisa de este podcast es pues hablar del cosmos, de la vida y de estos puntos de convergencia y que sea una conversación irreverentemente pensante, es decir, salir de la caja y ver e ir al punto donde realmente creemos que está la evolución para nosotros mismos. Así que muchas gracias por escucharnos, gracias Pau por tu siempre muy cálida y amorosa opinión. Si te parece, yo hoy voy a dar las redes sociales a ver si me acuerdo, porque la memoria... A ver, venga. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube también, en Mind Matters Podcast, ¿cierto? Matters con doble T. Y el correo electrónico es info@mindmatterspodcast.com. Y les pediríamos que en las redes sociales y también en las plataformas como Spotify nos dieran un like y nos escribieran lo que opinan de este tema, Pau, para seguir la conversación. Nosotros personalmente los leemos, Pau y yo los respondemos, así que siempre estamos encantados de escucharlo. Así es, y vamos evolucionando, te las aprendiste perfecto. Sí, muchísimas gracias, Mike. Gracias a ti, Pau. Muchas gracias por todo, amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue Mind Matters, la ciencia del alma. Mind Matters. Mind Matters. Mind Matters. Mind Matters, la ciencia del alma. Soy Paola Ambrosi. Soy Miguel Chávez. Come de la manzana prohibida. Come de la manzana. Mind Matters. Come de la manzana